como conferencista en el grupo de matrimonios, así que le damos muchas gracias a Dios por la vida de usted, de su señora esposa que están aquí con nosotros, y Dios ponga palabras en su boca, hermano. Lo agradezco mucho. Dios le bendiga. De verdad, Adelante. una bendición estar aquí con ustedes. Aquí está la agüita, Ah, está, sí uso. Muy buenos días. Se nota que su pastor es un poquito más alto que yo. Ahí está. Ya lo ponemos así a nuestra estatura. Pues con el gozo y el privilegio de estar con ustedes desde ayer. Acá está Caro, mi esposa, como decía el pastor, y nos vamos altamente bendecidos. Y digo nos vamos no porque nos estemos yendo ahorita, sino porque al rato, ya en la tardecita, vamos de regreso. Y ya saben, los mensajitos de los que están allá sirviendo igual, en 2 reuniones en Celaya y también en Querétaro. Nombre oficial, Iglesia Bautista Bíblica de Celaya. Nombre artístico, Conexión Vida. En las redes sociales lo van a encontrar como Conexión Vida, porque los nombres cortos en las redes y por estrategia y el nombre mismo llama la atención a muchas personas y ha tenido cierto éxito, no el que quisiéramos, porque quisiéramos que el Evangelio llegara más siempre a todas las personas. Pero hoy, no como continuación, ¿cuánto tiempo tengo, por cierto? Se hizo silencio, ¿no? ¿Unos 40 minutos o 50 minutos? 40, ok. Ok, perfecto. Me ajusto al tiempo. Necesitamos ver este tema no como una continuación de lo que fue ayer en la reunión que tuvieron de las células de los matrimonios, matrimonios conexión. Y ya saben por qué me gustó mucho, ¿no? Matrimonios conexión. Porque sí se trata de hacer conexiones, pero también la actitud, la respuesta, los testimonios de cómo están creciendo, las decisiones que están tomando, los que están poniendo su fe en Jesús, los que están decidiendo después de poner su fe en Jesús, seguir a Jesús. Eso es otra cosa, ese es otro nivel, y la verdad es que normalmente muchas personas dicen creer en Jesús, pero seguir a Jesús es otra cosa. No es sencillo, no es fácil, y en ese camino queremos que Dios construya nuestra vida. Por eso el tema que les quiero presentar, la verdad es que es uno de 4 áreas en las que se debe de hablar. Y si quieren ayudarme a leer, los que alcanzan a leer lo que está acá en la pantalla, así está, ¿verdad? Construyendo una vida exitosa. Consejos en relación al matrimonio, al trabajo, al sexo. Nuestras escuelas están inundadas desde tercero de primaria y antes del tema, y de una manera, en mi opinión, equivocada algunas veces y otras adelantada. Así que los muchachos necesitamos todos, no solo ellos, saber lo que Dios dice de todos estos temas y del trabajo, de la labor profesional, de todo lo que todos nosotros hacemos. Así que yo quisiera comenzar pues poniendo delante de ustedes una anécdota. ¿Cuántos de ustedes les gusta acampar o han ido a acampar con tienda de campaña, árboles, fogata y todo eso? Levanten la mano. Eso, muy bien. ¿Y lo hacen en tienda de campaña? ¿Ponen colchón inflable? ¿Colchoneta, sleeping o un costal? Bueno, con los muchachos solemos acampar. Ya ven que hoy están construidos campamentos con baños, regaderas y muy de lujo para los señores, ¿no? Pero acampar con tiendas de campaña y estar haciendo de comer allí en el bosque, en medio de eso, es otra cosa. Y hay ciertas instrucciones y procedimientos que uno tiene que seguir. Entonces llegaron un grupo de señoritas con su servidor y dijeron: pastor, ¿nos podemos poner aquí? Es que aquí está planito, aquí no hay raíces y la casa de campaña no queda chueca y está planito, sobre todo. Yo le dije: no se pueden poner ahí. Pero es que está despejado, no creemos que vaya a llover y todas esas cosas. No se pueden poner ahí. Pero bajo nuestro riesgo, miren, háganlo si quieren, pero yo les digo que no deberían ponerse ahí. Deberían ponerse en un lugar incómodo, en una pendiente, donde haya raíces. Tendría que haber un surco alrededor de la casa de campaña para que en el momento en que llegue a llover, el agua no se meta por debajo de la casa de campaña, y peor, el agua no se meta en la casa de campaña. Pero no quisieron seguir las instrucciones. Desestimaron la palabra de este pobre pastor con la pobre experiencia que pueda tener. Porque la verdad es que aquí está mi esposa, ella puede dar testimonio. Cada vez que vamos a hacer algo, o cada vez que compramos algo, o cada vez que llega un aparato nuevo a la casa, yo leo todas las instrucciones del manual. Pero nosotros tenemos un mejor manual. Este es el manual de la vida y de todas las cosas.
Así que si quieren ir buscando, si traen su Biblia, no era requisito para estar acá traer su Biblia y ponerlo en 1 Corintios 7. Hoy vamos a abordar de manera muy rápida, sucinta, el tema del matrimonio. Y algunos dirán, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Los muchachos, miren, cuando va a llegar algo a tu vida, más vale que sepas antes de que llegue, antes de que tengas que armar la casa de campaña, antes de que estés metido en problemas, porque llegó la noche de este campamento. Éramos como 150 personas en el campamento. Yo y Caro allí, pues en un campamento ustedes saben que se escucha todo como si estuvieras durmiendo a un lado de la persona, ¿no? Y se empezó a escuchar los... No supe hacer el tronido, pero eso era un tronido, ¿eh? Y tras otro tronido y estruendo. Y súbitamente se suelta una tremenda lluvia, como que llamamos ese aguacero. Y rápido una leve creciente y toda el agua se recogió y agarró por donde estaba planito y atravesó la casa de campaña. Y se oían las niñas, porque bueno, yo las considero niñas, muchachas de 18, 19, 20 años. ¡Pastor! Ni tampoco sé hacer eso, ¿no? Pero así se escuchaba, hasta me dolió tratando de hacerle así. El agua se llevó todas sus cosas, rompió la casa de campaña, eran las 3 de la mañana, queríamos dormir, todas llenas de lodo porque fue una creciente rápida, así vino el chubasco, hizo lo que tuvo que hacer de destrucción, dejó la destrucción y se fue. Y ahora ellos se tenían que secar, ir a buscar una regadera, porque eso sí había en ese lugar, regaderas para quitar el lodo y meterse a otras tiendas de campaña donde incomodaron a las que estaban en esas tiendas de campaña, porque no estaba planeado así. Así que cuando alguien sufre y se mete en errores, escuchen esto, no vas solo, no vas tú solo, vamos todos ahí. No solo los que están en el matrimonio, que están sufriendo por no haberse instruido antes o no seguir las direcciones o las instrucciones de Dios de manera directa, sufre todos alrededor, no solo los hijos sufren, no solo los familiares sufren, también sufre nuestra sociedad, sufren tus amigos, sufren tus conocidos, sufre tu empleo, porque no es lo mismo alguien que está completo y que llegue a laborar, a trabajar, alguien que viene disminuido, cabizbajo, y no es lo mismo. Así que, ¿cuántos están casados de los que están acá? A ver, levanten la mano. Tenemos un buen porcentaje. Levanten la mano los que no están casados. Eso. Levanten la mano los que no se quieren casar. No. Puede que sí, puede que haya alguien, ¿verdad? Entonces queremos enfocar el matrimonio a partir de este tema, pensando en cómo sabemos si estamos construyendo una vida exitosa y particularmente cómo sabemos si estamos haciendo las cosas bien para construir esa vida exitosa, cuando hoy el éxito, hablando del mundo, es tan distinto. La gente piensa que éxito es tener dinero o viajar. Algunos ya ven que está de moda, aunque después regresen a pagar su deuda por años, se endrogaron para ir a Francia o a Italia y andar. Qué bueno si lo puedes hacer, o sea, la verdad es que qué bien. Pienso diferente en qué debes de invertir tu dinero, en proyección a la vida y a largo plazo, porque es irresponsable que algunos tengan que hacerse cargo de ti cuando ya no puedas laborar. Pienso que es irresponsable. Y eso tiene que construirse, jóvenes, desde la juventud. Pero esa cultura no está en México, de construir y prever para el futuro. Así que hacer las cosas bien hoy, me quieren ayudar a leer, determinará la vida que sea buena mañana. ¿Cómo reparas ciertos errores de la vida? La verdad es que ya no es como la casa de campaña, no es como meterse a la ducha, quitarse el lodo y meterse para incomodar a otra casa de campaña que no estaba pensado así, a otras personas, y un buen rato de acomodar todo y rescatar las cosas que se pudieron de ellas, sus cosas personales, más o menos durante 1 hora más o menos. O sea, ¿qué necesidad? Pero cuando hablas del matrimonio, no estás hablando de una casa de campaña, no estás hablando de una creciente momentánea que se llevó todas tus cosas y que enlodó todo. El daño es muchísimo mayor. Por eso presentar esto a una congregación mixta, donde hay matrimonios vigentes, donde algunos todavía no están casados y en donde tal vez alguno ya sufrió un divorcio. Sufrió. ¿Me escucharon bien la palabra que dije? Sufrió. Y como dije ayer, quiero que quede la pregunta, la medio contestaron cuando hablé del divorcio, ¿qué dije? El divorcio es la crisis que nunca acaba. Eso es el divorcio.
la crisis que nunca acaba. Es un trauma, miren, muerte, el mayor de los traumas. En la lista de los que saben de esto sigue el divorcio y después la pérdida de trabajo y luego el cambio de domicilio. Así, los traumas y lo que emocionalmente golpea tu vida. Así que está aquí la muerte, pues el duelo lo alivia y lloras, y como ahora alguien dice, despedí a mi mami, Dios bendiga su corazón y la fortalezca a sus 98 años, de haberla tenido tantos años, gracias a Dios por eso. Sin embargo, hay un dolor que lloras y hay un cuerpo que se entierra y hay una tumba que se cierra y ahí dice, aquí yacen los restos de mi ser querido, el que sea. Y ese duelo tiene forma de arreglarse. Pero en un divorcio, ¿a quién entierras? Y entonces tienes medias navidades, si hay hijos de por medio, medios viajes, medios tíos, medios hermanos, medios primos, medios. Es una carga más que Dios no quería que tuvieras. Por eso, muchachos, jóvenes aquí presentes, piénsenlo bien, como nos va a dar Pablo el apóstol consejos de qué es el éxito en relación al matrimonio para que lo retraten, porque muchas veces nos damos cuenta, me ayudan a leer, que no estamos haciendo bien las cosas hasta que comienza el problema, porque poco a poco, y uno subestima, porque miren, mexicanamente hablando, pensamos que el amor lo resuelve todo. El amor romántico, no estoy hablando del amor de Dios, el amor romántico o el amor atractivo o atrayente, el amor erótico, eso lo resuelve todo. Y luego frases o clichés, muchachos, escuchen esto, va a cambiar, yo sé que va a ser diferente. Allí cuando estemos juntos, eso no sucede. Créanme que eso no sucede, porque todos llegamos con un estereotipo, sería la palabra básica para eso, pero con una cajita llena de esperanzas, de sueños y deseos. Y llegas al matrimonio y se la entregas y haces responsable a la otra persona de eso, y en ese momento ya no son sueños, esperanzas y deseos. Del otro lado es expectativa, y la expectativa es una obligación, y eso particularmente aplasta a la otra persona. Y luego viene el intercambio, porque la otra persona también tiene su cajita, y la gente dice, bueno, es que yo voy a poner en el matrimonio mi 50%. No, en el matrimonio no se pone el 50%, se pone el 100% de lo que tú eres, de todo lo que eres, habilidades, dones, intereses, esfuerzo para construir la vida de tu amado o amada, y en función de eso tener un matrimonio no perfecto, pero sí completo, de acuerdo a lo que Dios quiere. Así que el énfasis hoy es el matrimonio, pero el éxito y seguir el éxito de el manual del constructor, de nuestro creador, vamos a verlo desde la óptica de Dios, no de la óptica nuestra. Yo aquí renuncio como predicador a mis pensamientos, a mis ideas, a mis preferencias, en favor de obedecer a Dios, porque si yo aquí predico mis ideas, pues entonces son mis ideas, y a lo mejor algunas buenas, otras muy malas, pero con Dios, sin temor a equivocarnos, tenemos la receta correcta. Ayúdenme a leer entonces. Muchas veces, en cuanto al matrimonio, nos damos cuenta que no estamos haciendo las cosas bien, las cosas en el matrimonio, hasta que las cosas se ponen mal. Y ahí es cuando entran los consejeros. A veces quieren que los pastores consejeros y los terapeutas, incluso los psicólogos, los psiquiatras, arreglen en una hora lo que la gente ha echado a perder en 20 años. Y está difícil. No puedes arreglar en una hora lo que la persona echó a perder en 20 años. Y peor, cuando la persona no quiere realmente arreglar las cosas, porque nuestros problemas matrimoniales se deben a problemas de conducta. Pero a veces no sube de nivel y pensamos, no, es su conducta, no es mi conducta. Y entonces una de las cosas que he instalado ahora cuando platicamos con las personas es, ¿realmente quieres arreglar esto? ¿Hay algo de ti que quiere rescatar tu matrimonio? ¿Hay algo de ti, muchacho, que te vas a casar, que quieres aprender cuáles son los principios para llegar al matrimonio? ¿O lo quieres manejar así como hacemos los mexicanos? ¿Saben cómo hacemos los mexicanos? ¿Cuántos han jugado fútbol? ¿O han visto jugar fútbol? A ver, levanten la mano. Fútbol, soccer. ¿Y han escuchado en la cancha esta frase de ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Sí? ¿Se lo han escuchado? Entonces resulta que alguien da un paso al frente, patea la bola y está cayendo donde ya casi está el portero y le están diciendo al que está allá, ¿cómo va? ¿Cómo va? O sea, que le pegue, ¿cómo va? Y a veces es gol, qué bueno, pero la mayor parte de las veces
No es gol. Y uno dice, para eso le pagan, para pegar. Y mira toda la dimensión y mira para dónde mandó la pelota. Así estamos haciendo las cosas en la vida, como va. Y esto no es como va, porque es tu vida. Alármense conmigo. En alguna ocasión, hace 30 años, ya tengo bastantes años, si ya puedo hablar de 30, hace 30 años llegó un pastor de mi edad y me dijo, Pastor Víctor, ¿cómo ves? Se dice el pecado, pero no los nombres de los pecadores, ¿no? Que el pastor de renombre, fulano de tal, experimentado ya en la obra, le fui y le pregunté, pastor, ¿cómo le hago con este matrimonio? Y entonces el pastor le dijo, echando a perder se aprende. Pero pastor, es una familia. Echando a perder se aprende. Pero son almas, son personas. Echando a perder se aprende. No comparto ese pensamiento. Es un error grave. A lo mejor el pastor quería quitarle peso, siendo benévolos, al novato pastor en la consejería difícil del matrimonio, donde los muchachos hoy queremos que estén advertidos antes de que estén en crisis, y si alguno está en crisis, a partir de hoy pueda regresar un poquito y mejorar su vida matrimonial. De verdad que necesitamos, antes de que llegue la lluvia y que pongas mal la casa de campaña, dejar de echarle la culpa a las personas y no decir, si tan solo ella o si tan solo él. ¿Hay algo de ti que quiera hacer las cosas bien? Aquí hablaban de obedecer, de aprender la palabra de Dios en sus testimonios y hacerlo. No hay otra manera. El cristianismo es no solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Un paso a la vez. Es grande, es demasiado lo que tenemos que cambiar, pero con la ayuda del Espíritu Santo y Dios, un paso a la vez se puede cambiar. Yo nada más les doy uno ahorita para empezar, que ni siquiera está en nuestro tema. Actitud. Checa tu actitud. Jóvenes, aquí presentes, chequen su actitud. Revisen su actitud. ¿Es una actitud humilde o es una actitud soberbia? De verdad que se van a cansar de que los adultos les digamos esto, porque nosotros estuvimos ahí. A los 19 años me casé. Y de verdad, Caro lo sabe, mi esposa, que la principal opositora a mi matrimonio era mi abuela, con que me crié. Y me dice, pero son unos niños. Y decía, no, pero ustedes ¿de qué van a vivir? Yo sabré. Pero ¿qué experiencia tienen? Ya déjenme en paz, adultos. Así pensaba yo, porque según yo ya era muy maduro. A los 19 años y a los 20 ya era papá. Imagínense nada más, ¿no? Un muchacho jugando a papá y a esposo. Esa es la verdad. Y entonces, con ternura, con cariño, con tacto, con respeto, porque a lo mejor no es tu circunstancia, yo veo hoy a los muchachos que en su interior a lo mejor están diciendo, estos adultos siempre no saben de la brecha generacional, su época, nuestra época, su generación, que no entienden cómo son hoy las cosas. Por eso, papás aquí presentes, no se pongan enfrente a sus hijos, pónganse a un lado de sus hijos, no se pongan contra sus hijos, háganse a un lado de sus hijos para caminar junto con sus hijos y intentar que ellos, de alguna manera razonando, entiendan que esto no se trata ya de nosotros, se trata de ellos. Pablo, el apóstol, para ponerle peso, diría, si te vas a casar, ni lo intenten. No, eso no dice el apóstol Pablo, ¿no? Pero para ponerle peso al asunto del matrimonio, lo que sí dice Pablo, el apóstol, en 1 Corintios 7, si quieren buscarlo, el versículo 8, esta versión que aparece allí publicada es la Nueva Versión Internacional, porque tiene una manera de explicarlo de una manera, por lo menos este tema, más alcanzable para nosotros la mayoría, y dice, este es un consejo para los que no son casados y para las viudas, es mejor que sigan como yo. Pablo era en ese momento soltero. Creemos que estuvo casado porque fue miembro del Sanedrín y era un requisito para ser miembro del Sanedrín estar casado. Pero aquí ya no figura. ¿Qué pasó allí con el asunto? Especulación, porque la Biblia no dice nada al respecto. Pero lo que está diciendo Pablo está introduciendo el concepto de Dios, de la seriedad del matrimonio y la bendición de la práctica de la relación sexual cuidada en el matrimonio, con el logro y la experiencia que de parte de Dios te construye en el matrimonio y que fuera de él, muchachos jóvenes, escuchen aquí, te destruye. Eso es lo que habría mucho que decir de esto. Entonces, cuando Pablo está diciendo, yo quiero que se queden solteros, es decir, esto es serio. Esto tiene peso, esto no es sencillo. Eso es una bendición del cielo, está planeado por Dios, sí,
sí es así, pero esto es serio. Entonces, ahora en cuanto a las preguntas que me hicieron, avanzando todavía, o más bien regresando ahora al versículo 1, a Pablo los corintios le preguntaron, allí los de Corinto, la iglesia que él comenzó, pues cosas de la cena del Señor, de la relación con los ídolos, de la forma en la que tenían que celebrar los días, y la práctica allá afuera era perversión sexual. Eso era. Así que Pablo, como es, me encanta cómo es Pablo porque es franco, es directo, claro, de parte de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, como no solo el consejo, sino la instrucción de Dios para cuidarnos a nosotros. Y tenemos que aceptar algo, somos seres emocionales. Tenemos emociones, Dios nos creó con emociones. También somos seres sexuales, estamos sexuados. Dios lo creó, no es el pecado original, como algunos han escuchado de la religión popular decir, de Adán y Eva y la manzana de Adán y todo. No, eso no es nada, porque les dijo antes de que cayeran en pecado, multiplicaos y fructificaos y sojuzgad la tierra. Así que el plan era llenar la tierra. ¿Y cómo se llena la tierra? La relación de un hombre y una mujer comienza la multiplicación. Eso es normal, no tiene nada de malo en el matrimonio. No tiene nada de malo querer experimentarlo en el matrimonio. Debería ser su estándar, muchachos. Debería ser su anhelo, no casarse, sino si vas a practicar eso, tenerlo como una meta que sea cuidado por Dios en el matrimonio. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que me ayudan allí, bueno abstenerse de relaciones sexuales, porque hay personas que podrían hacerlo porque así están cableados de parte de Dios. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual como hoy, un mundo globalizado, posmoderno, materialista, enajenado, ensoberbecido, como hoy, tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. De esto se trata, de una relación más elevada que un contrato. Es una relación contractual la que tenemos en esta ciudad. El sentido de esta calle, ¿alguien me quiere decir para dónde es? Para allá. ¿Y qué tal si digo yo quiero meterme para allá? Ese es un contrato. Está establecido en la norma urbana que las calles tienen sentido o doble sentido o vuelta prohibida, y normalmente los mexicanos no respetamos nada de eso. Pero si alguien se mete en sentido contrario y dice, pues yo quiero ir para allá, y se puede caminar igual para allá que para allá, aunque ustedes digan que para allá, yo quiero ir para allá, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llover, va a haber relámpagos, va a pegarle la tienda de campaña, la va a arrancar, lo va a dejar lleno de lodo. Eso es lo menos que le pasa al que acampa, pero en una avenida ya subió de nivel, puede que choques, puede que acabes con tu inmueble, el carro, eso es un bien inmueble temporal, puede que lesiones, mates a una persona. ¿Y cómo lo reparas? Pues el matrimonio todavía es más delicado que esto que estoy diciendo. ¿Cómo reparas todos los daños que ya nos hemos hecho? Pero Pablo, siguiendo con la historia de Pablo, dice, la esposa le da autoridad sobre su cuerpo, y esto es disruptivo en nuestros días, estamos hablando del matrimonio, sobre su cuerpo a su marido, y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Quiere decir que hay una entrega total en todo sentido, y allí no cabe la palabra pudor, vergüenza, no quiero que me veas, no quiero que me vean, no queremos que nos vean, por favor. Y es que en mi casa me enseñaron que esto no debería ser así, y entonces pues llega el momento de meterse a la cama y de las pijamas de antes, ¿no? Ya las vieron en su mente. Y con doble círculo acá arriba, así. Estoy inventándome esto aquí nada más para... La verdad es que Dios quiere que no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales en el matrimonio. Ese es consejo de Dios. A menos, por eso aquí está la clave, a menos, ¿me quieren ayudar a leer? Que los dos estén de acuerdo, cosa difícil. En otros temas y en este más, en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Y entonces cuando alguien dice, no, es que estoy muy cansado, mal pretexto. Es que me duele la cabeza, mal pretexto. ¿Por qué mejor no dices, es que quiero orar? Y entonces la persona, el otro dice, ¿qué? ¿Cómo matas ese gallo? Pues dicen algo, ¿cómo quiero orar?
Igual, bueno, supongo que vamos a orar entonces, y ahora pues, te vas a hacer un gran orador, eso es lo que va a suceder. Pero cuando ha terminado ese tiempo, después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio, que ese es el dominio propio, y eso lo digo de modo de concesión. Esa es una realidad. Cuando los matrimonios no están caminando bien, se están exponiendo. Eso es lo que está pasando. Porque aparte de todo, no solo es natural, sino es una necesidad que Dios lo va a subir a deber. No como un mandato, sin embargo, quisiera que todos fueran solteros igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Ayúdenme a leer ese sí, por favor. A los solteros y a las solteras, las viudas, perdón, les digo que es bueno. O sea, los solteros aquí ahorita, qué bueno. Disfruten su soltería. Todo tiene su tiempo debajo del sol y todo lo que se quiere tiene su hora. Y aunque en la lista no está esto de casarse, si no recuerdo mal, o no estar casado, tu tiempo de soltería disfrútalo. No hay prisa. Así que cuando alguien está soltero, no se trata de, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién? La indicada, pastor, la indicada. ¿Dónde está? La que Dios... Espérate, tranquilo. Y luego ella, ¿dónde está? ¿Quién? El indicado, el indicado. No sé cuántos de ustedes vieron La Pantera Rosa, pero a mí me gustaba mucho ver La Pantera Rosa. Y aquí está La Pantera Rosa, y cuando comía ajo y cebolla, iba caminando y detrás de La Pantera Rosa se veía todo el olor del ajo. Cuando alguien, ¿dónde está? ¿Dónde está? Lo que hace es que huelas a ajo. O sea, en vez de atraer, eres una persona que no es nada atractiva, porque no está en dominio propio delante de Dios y su relación bien. Entonces, lo mejor es que disfrutes tu soltería, y cuando no busques y vayas caminando en la vida, muchachos, no se trata de buscar, se trata de encontrar. Pero fíjate bien dónde te mueves, porque donde te muevas es lo que vas a encontrar. Así que si estás viniendo a lugares espirituales, a reuniones de células, estás yendo a campamentos cristianos, estás involucrado en actividades deportivas, estás en la universidad, pero si vas a lugares donde hay luces y está oscuro y se escucha tunda, 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 y estás ahí para predicar, o sea, yo la verdad es que lo dudo mucho que el tunda, tunda, tunda te deje. O sea, la verdad es que lo dudo mucho. ¿Qué es lo que vas a encontrar? Bueno, ya ven como si hay aquí también algo para los muchachos. Pero si carecen de dominio propio, me ayudan, cásense, porque mejor es casarse que estarse quemando y estar pensando, porque Jesús lo subió de nivel y dijo, cualquiera que vea a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. No tiene que llegar al acto físico, con haberlo anhelado en su corazón. Así las personas también llegan a la idolatría, a la fornicación espiritual, donde su corazón está en otro lado. Si está no tienes que hacerlo, están anhelantes, como los hebreos cuando salieron de Egipto. Allá en Egipto nos sentábamos a las ollas de carne. Mentirosos. ¿Cuáles son? Eran esclavos, pero estaban allí proyectándose en un anhelo de regresar a una vida de esclavitud, y eso daña nuestra relación con Dios. Pero si se separa, hablando, no leímos el anterior, ¿verdad? A los casados les doy esta orden, que no es la mía sino del Señor, que la esposa no se separe de su esposo, duro para nuestros días, pero si se separa, que no se vuelva a casar, o que vuelva con su esposo de la misma manera en la que esposo no se divorcie de su esposa, porque Pablo está citando lo que Jesús les dijo a los fariseos, que le querían poner ocasión de caer metiéndole el pie para tentarlo y hacerlo exhibir para mal delante de la gente. Y le preguntaban, Moisés nos dio carta de divorcio, Jesús, ¿tú qué dices? Pero no estaban interesados en aprender. ¿Alguna vez le han preguntado algo donde lo que quiere nada más es criticarte, ponerte ocasión de caer? A Jesús a cada rato. O en el peor de los casos, lograr decir, tú me diste permiso, pero no tienen un interés real en una respuesta y en una instrucción. Hay gente que va a las iglesias por religiosidad, porque dicen, ya cumplí, ya estoy aquí. ¿Y vas a hacer lo que aprendiste de la palabra de Dios?
Porque si nada más es golpes de pecho, eso es religiosidad, eso no es seguir a Jesús. Cuando alguien se separa y hay golpes de por medio, hay adulterio de por medio, hay maltrato psicológico de por medio, es cuando se deben separar para ocuparse en la oración y luego buscar la ayuda, cambiar las cosas y luego volverse a unir, porque no es el plan de Dios que la gente se divorcie. La Biblia no dice divórciese, dice sepárese. Y cuando alguien ya lo ha llevado a otro nivel, como iglesia, Dios nos puede usar para restaurarlo y darle esperanza cuando la persona se ha arrepentido de su pecado. Voy a decir algo que tal vez algunos digan, pero ¿cómo dice eso, pastor? Dios perdona todos los pecados y tienen diferentes consecuencias. Y el divorcio, es otro más que Dios te quisiera evitar. Ya estás ahí, ¿y qué vas a hacer? Arrepiéntete, entrégate a Dios, reconoce tu parte en la que te equivocaste. Pídele a Dios de su gracia, de su misericordia, porque la gracia nos da lo que necesitamos, la justicia nos da lo que merecemos, pero nuestro Dios benevolente, bueno, longánime y benigno, o menosprecies las riquezas de su benignidad y riquezas en toda su bondad, que Dios en su bondad nos guía al arrepentimiento. Pero nosotros los seres humanos a veces somos más severos que Dios mismo. Jesús respondió a esta pregunta, donde la gente aquellos días decía, te divorcio, te divorcio, te divorcio. Con que lo dijeran 3 veces en la ley de Moisés, te divorcio, quedaban divorciados. ¿Por qué? Porque se le olvidó pasar por los niños a tiempo. Porque los niños no llevaron lonche a la escuela, para ponerlo en términos actuales. Porque no le contestó el WhatsApp y lo dejó en visto. Porque su Facebook, quién sabe quién la felicitó y te divorcio y te divorcio. Ya, así de fácil. Como un objeto era terminar con el matrimonio en aquellos días. Ni siquiera había un juez, ni un juicio, ni algo que firmar. Así lo hacían. Y Cristo les dijo, ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten, no son más 2, sino uno solo. Y esto es un misterio que ejemplifica la relación que Dios tiene con su iglesia. Y es un pacto el que debe tener el matrimonio, porque decía allí, la siguiente frase, el matrimonio representa un pacto, no un contrato. Y esto, hay 4 pactos que gobiernan, hay más pactos, pero que gobiernan todo el esquema de Dios en cuanto a su pueblo. El pacto abrahámico, el pacto davídico, el pacto mosaico y el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es el pacto en la sangre de Cristo Jesús. Del por qué Cristo Jesús, sencillamente sin recibir nada a cambio, se dio por nuestro rescate en su 100% para venir y buscar a las personas incondicionalmente, y a pesar de haber sufrido la cruz en nuestro lugar, recibir a cambio groserías. Lunático le gritaron, bastardo le dijeron, a otro salvó, a sí mismo no puede salvar, lo dejaron, se mofaban de él, pero él siguió adelante, ejemplificando el pacto que él tiene con su pueblo, incondicional. Y ese pacto ejemplifica el pacto del matrimonio, que debe ser incondicional. No es para que me hagan feliz, es para que yo la haga o lo haga feliz. Es para que yo lo complete, es para que yo haga a un lado mis sueños, deseos y todas mis esperanzas en función de que la persona no sienta que le pongo una expectativa y una vara muy alta, porque eso mata a cualquiera. Porque dice la mujer, oye Pedro, pues llega a las 8, sales a las 7, ¿será muy difícil que llegues a las 8 de la noche a la casa? Y entonces algunos dirán, sí, no, pero ya y llega a las 8, y luego tu mujer lo va a subir de nivel porque va a decir la expectativa, pero ahora quiero que saques la basura también. Y después de sacar la basura, pues llegas a las 8, sacas la basura. Ahora, cuando se haya ido el camión de la basura, te fijas si no dejó tiradero, y si dejó, lo recoges. Y si va subiendo. Pero si en cambio dices, yo me entrego a la necesidad de la casa, sin que me asignen tareas, y todos estamos construyendo el matrimonio, eso funciona, porque es humildad, y de parte de Dios es justamente lo que necesitamos. Así que el matrimonio representa un pacto, no un contrato,
Y el matrimonio es un reflejo, el reflejo de la relación de Dios con nosotros. Pero vamos al final, para que aquí, si se perdió en lo demás, por favor ponga mucha atención. Dice Pablo: lo que deseo es que estén libres de preocupaciones, que estés pleno, que Dios te construya, porque la bendición de Jehová no añade tristeza, es la bendición que verdaderamente enriquece. El soltero está libre para trabajar para el Señor y además meditar en cómo agradarle. Y obviamente las casadas, en cambio, tienen que ocuparse, me ayudan a leer, de sus responsabilidades terrenales y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están, ahí está un principio. En esta vida, para que tú tengas éxito, ojalá y que estés definido, no dividido. Que estés definido, que te casaste, eres casado, ya no hay que jugar PlayStation tanto, ya no hay que pasear tanto, ya estás casado, estás casada, tienes otro nivel, otro contexto de vida. Cuando estás dividido y casado, quieres hacer tu matrimonio peligra. Estás casado, tienes que estar definido, hombre o mujer, definido, no dividido. Y de hecho, el principio para poder prosperar en cualquier disciplina es la estabilidad. Definido, no dividido. Y por eso los intereses se multiplican, y a veces los que no sabemos decir no, soy uno de esos, sí, estás dividido, tienes un montón de compromisos, con alguien vas a quedar mal, pero no nos conviene quedar mal, ni con Dios, ni con nuestro matrimonio. Definido, no dividido. Y lo mismo les pasa a la que se casa. La soltera está siempre ansiosa de agradar al Señor y se consagra en Él, a Él en el cuerpo y espíritu. Pero la casada tiene, y está bien, tiene que ocuparse de sus responsabilidades terrenales y de cómo agradar al Señor. Todo el afán de Dios para esto es, digo esto para ayudarles, no para ponerles ataduras. Deseo que hagan lo que sea más decente y que vivan consagrados al Señor. Y aquí regresamos a nuestro inicio. ¿Cómo sabemos si lo estamos haciendo bien? Las cosas en el matrimonio. ¿Cómo sabemos si lo estamos haciendo bien? La verdad es que yo puedo contestar francamente, a lo mejor en un 98% cierta esta pregunta, para no pecar de confiado, porfiado. 95% lo estamos haciendo mal, lo hemos hecho mal históricamente. Las estadísticas, las evidencias, no necesito convencer aquí a nadie de que lo hemos hecho mal. Hijos traumados, matrimonios dañados, divorcios por todas partes, muchos huérfanos con padres en vida. Y eso de huérfanos con padres en vida son los padres ausentes, que puede ser un padre permisivo, un padre indiferente, un padre dominante, pero el amoroso firme que representa a Dios casi no se ve, no existe. ¿Dónde está? Solo permisivos, indiferentes o dominantes. Lo estamos haciendo mal, pero un gran matrimonio, para que pueda hacerlo bien, se centra, se enfoca, no dividido, no está esparcido su compromiso en algo más grande que el matrimonio mismo. Un matrimonio que está realmente avanzando, y que los hay por la gracia de Dios, es un matrimonio que se centra en Jesús. Porque en Jesús hay gracia y hay misericordia, porque en Jesús viene la paciencia, el dominio del Espíritu Santo, porque en Jesús yo experimento la aceptación de parte de Dios, siendo aceptos en el amado, según dice el libro de Efesios, la epístola realmente, porque en Jesús yo soy perdonado. Y cuando estamos perdonados se nos quita un gran peso espiritual. Y si yo no he experimentado el ser aceptado, el ser perdonado y peor aún, el ser amado, nosotros somos amados de Dios, amados. Yo ruego como a extranjeros y peregrinos, dice Pedro, de parte de Dios, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Somos aceptados, somos perdonados, somos amados de parte de Dios, y eso te viene de parte de Dios y te construye como persona, y a partir de ahí
vienen los recursos, la solvencia con la cual puedes vivir un matrimonio, puedes vivir un noviazgo, puedes tener una amistad, puedes ir a tus relaciones laborales, puedes meterte en el mundo, puedes conquistar esta vida, porque Jesús es el ancla, la roca firme de tu vida y de mi vida. Y a partir de allí es que yo podría, cuando he sido aceptado, poder dar aceptación, y cuando he sido perdonado, poder dar perdón, y cuando he sido amado, poder dar ese amor, porque no son mis recursos, son los recursos de Dios. Y ustedes pensarán, ese tema de la aceptación es grandísimo, ese tema del perdón es grandísimo, como para hablar una semana de él, porque lo que recibimos proviene de aquello a lo que estamos dedicados. Nos debemos dedicar a Jesús para que recibamos de Él, y a partir de Él podamos darle a los demás, y que nuestros matrimonios no sean perfectos, sean maduros, gente responsable que incluso tiene buenas reglas para pelear, porque un matrimonio cristiano tiene reglas para discutir los problemas y ponerse de acuerdo. ¿Qué tal si nos ponemos en pie para orar? No sé si así lo usan hacer. Déjeme orar para decirle a Dios que nos bendiga y que asiente esta palabra en sus corazones. Padre, queremos rogarte tu bendición. Gracias por el pacto en la sangre de tu Hijo Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, su sangre, Señor. Gracias por la relación que tenemos contigo por fe, y queremos rogarte para que nosotros seamos capaces de privilegiar la fe de la siguiente generación, cuidándolos y cuidando nuestros matrimonios, dándoles una base sólida, firme, para que así puedan, Dios, reflejar tu amor, tu pacto, y que mucha gente más sea aceptada, sea perdonada, sea amada. En el nombre de Cristo nuestro Señor, amén.